Gloria al Señor. Qué bueno. Vamos a ir a Romanos, como siempre, todos los miércoles, Romanos capítulo 8. Cuando usted lo tenga, hágame el favor de buscar el versículo número 12. Vamos a tratar de continuar la enseñanza en Romanos. Romanos 8:12. Vamos a leer esa porción pequeñita de versículo. La semana pasada le dedicamos tiempo al verso 10, al verso 11, porque son versículos muy complicados, muy no profundos, pero técnicos, ¿verdad? Y habría que dedicarles más tiempo a la reflexión, pero en vista de que vamos avanzando poco a poco, vamos a ir ahora a estos versículos chiquititos del capítulo 8. Sería el 12 en adelante y vamos a leer quizás solo 3 versos porque no vamos a lograr entrar al verso 15 por su profunda enseñanza también. Es un verso bien complicado el 15, así que no complicado, pero una enseñanza muy profunda, muy buena, ¿verdad? Así que vamos a ver el 12:13. La palabra de Dios dice así: así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hasta ahí vamos a dejar el texto. Padre, bendiga su palabra. Le pido, Señor, que pueda hablar a nuestros corazones de tal manera que podamos recibir de parte tuya, bendito Señor, una iluminación, un discernimiento para que podamos ser guiados, Señor, a través de estos versículos tan elementales, tan preciosos también. Te pido de todo corazón que nos des ese favor, esa gracia, pero también el conocimiento, Señor, para poder enseñar esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien, vamos a hacer una rememoria del hecho del verso número 10, el verso 11, 10 y 11. ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque a través de las semanas que hemos venido trabajando, hemos visto la presencia de la Trinidad en estos versículos, pero lo que sucede es que es necesario no solo leerlos, sino que digerirlos. Entonces, el verso número 10 nos presenta la presencia de Cristo, ¿verdad?, espiritualmente en nuestras vidas, ¿verdad? O sea, el verso número 11 nos va a mostrar que el Espíritu Santo nos lleva a una relación con Cristo y con el cuerpo de una forma diferente de como nosotros la hemos aprendido. No quiero inventar ni tampoco ir allá, más allá de lo que el texto da, pero veamos lo que dice el 9 para volver a repetir un poquito la idea. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Entonces, aquí ese texto le dimos mucho 2 semanas. ¿Por qué? Porque primero nos presenta al Espíritu Santo con mayúscula, y yo quiero que note esa presencia del Espíritu, porque nosotros no podemos tener una vida en relación de la carne o dependiendo de la carne por la presencia del Espíritu. Eso es lo que está mostrando la primera parte del verso 9. Pero yo les decía en esa enseñanza del verso 9 que no es una condicional, porque cualquiera que lee el verso 9 de una forma superficial y lee después de la coma dice: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, yo les decía que la traducción del griego es ya que el Espíritu mora en nosotros. O sea, no es si es que lo tenemos. No. O sea, el versículo se diría así: mas vosotros no vivís según la carne, ya que sino según el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios mora en vosotros. No es sí,
Sí, no, esa condicional en el griego no existe. ¿Por qué? Si el Espíritu está en mí, pone atención, si el Espíritu está en nosotros, hermano, tenemos la confianza que no podemos vivir en la carne. Somos espirituales en la medida que tenemos al Espíritu en nosotros. Entonces, ¿por qué no somos carnales y vivimos dependiendo del Espíritu Santo? Porque el Espíritu habita en nosotros. Mire lo que dice el versículo: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, mayúscula. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Quítele si es que y póngale ya que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Entonces, ¿por qué no podemos ser cristianos carnales dependientes de la carne? Porque el Espíritu Santo mora. Y la palabra morar, que yo les he explicado, ¿verdad? Que es aukonomos, oikonomía, esa palabra oikos, ¿verdad? Como tal, casa en griego, implica que el que está ahí tiene derecho de ser dueño de la casa. Entonces, el Espíritu Santo mora en nosotros como dueño de nosotros. O sea, no es que está ahí porque está un ratito, porque tiene que venir en un tiempo, una época de nuestra vida. No, señores, ha llegado a morar en nosotros. Vuelvo a repetir el 9, que estas son enseñanzas que deben de enfatizarse. Más, vosotros no vivís según la carne, no vivimos conforme a la carne. ¿Por qué no vivimos? Sino según el Espíritu. ¿Por qué? Si es que el Espíritu de Dios mora, oikos, mora, o sea, derecho de dominio sobre nosotros. Ahora, la última parte nos confirma, ¿verdad?, nuestra relación también con Cristo. Mire, dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, no, o sea, si no tenemos al Espíritu Santo, no somos de Cristo. Así de fácil. No es que soy medio salvo, no es que soy salvo por un tiempo o lo que sea, no. O soy de Cristo o no soy de Cristo. Ahora, cuando les enseñé el verso 9, enfaticé que es un versículo trinitario, porque presenta al Espíritu Santo como tal. Espíritu Santo presenta al Espíritu de Dios y presenta al Espíritu de Cristo. Repita nuevamente el 9: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Ahí está Espíritu Santo con mayúsculas, Espíritu de Dios. Si es que el Espíritu de Dios, ahí está la segunda connotación del Espíritu, mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces yo les preguntaba, ¿cuál es entonces el Espíritu verdadero? ¿El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo o el Espíritu Santo? Y yo les decía que es un texto trinitario y por lo tanto el Espíritu Santo es el mismo en las tres dimensiones. Y les enseñé también que el Espíritu Santo es una provisión del Padre y del Hijo, porque tanto el Padre como el Hijo lo provee. Eso ya está estudiado, ya lo explicamos, están los textos bíblicos, está el sermón también. Ahora, habiendo visto de que no podemos tener una relación directa de dependencia con la carne, ¿por qué no podemos ser carnales? Porque tenemos al Espíritu. Y si el Espíritu mora en nosotros, le pertenecemos a Cristo. Ahora, aquí viene el verso 10, pero mire cómo enfatiza, porque son textos trinitarios. Ya el verso número 9 me dijo que el Espíritu mora en nosotros. Amén. Diga conmigo, el Espíritu mora en nosotros. Ahora, el verso 10 enfatiza que, diga conmigo, Cristo mora en nosotros. O sea, vuelvo a repetir, Cristo mora en nosotros. Igual, o sea, la presencia del Espíritu Santo trae a nuestra vida una relación directa con Cristo. Entonces mire lo que dice el 10: pero si Cristo está en vosotros, o sea, está afirmando que Cristo está en vosotros. Entonces aquí surgen dos tipos de relaciones, ¿verdad? Pues son más, pero
pero voy a rapidito a solo a tocarlas, porque ya los enseñé, pero tal vez vale la pena repetir. ¿En qué dimensión habita Cristo en nosotros? Número uno, en la presencia constante que Cristo tiene en medio de la vida del creyente. ¿En qué manera? Todo lo hacemos pensando en Cristo. Todo lo hacemos pensando en Jesús. Y yo les decía la semana pasada que Jesús es, hermano, para nosotros esa motivación, es para quién servimos, para quién vivimos, para quién nos congregamos. O sea, todo lo hacemos para Cristo. Entonces, el problema es que suele pasar que la gente no tiene a Cristo en su mente, no piensan en Cristo. Y es bien difícil, porque si yo no he tenido una relación con Jesús hoy, ¿cómo pretendo venirme a parar a un púlpito? Entonces, yo hablé con Jesús hoy y hablamos de muchas cosas con Jesús hoy. Y después vine a coordinar las cosas aquí, que son los eventos del fin de año, y cositas que ya esto no puede pasar, esto no puede suceder, los proyectos en noviembre. Yo pretendo sentarme, ¿verdad? Y estar con ¿qué vamos a hacer con el tema de los primeros meses del año. Hay que comprar un transporte más, hay que pensar en lo de los aires, pensar aunque no sea prioritario porque me preocupa más el transporte. Hay que meterle a la parte de otros proyectos internos de la iglesia, o sea pero cosas que hay que caminar. Ya las cosas de los niños de fin de año, hay planificación, hay que hablar con la gente de bíblica, hay que hablar con, o sea, para ver cómo se va a la brigada médica, si se va a hacer el convivio de familia, si no se va a hacer. O sea, hay tantas cosas, pero claro, usted dirá, es que ese es su trabajo. No, hermanos, o sea, yo también me ha tocado ser servidor, estudiante, y hay que meterse a eso. Jesús es el centro de todo en nuestra vida. Entonces, esa es una relación que tenemos con Cristo, que Él está en nosotros y estamos conscientes de la presencia en nosotros, pero también hay una segunda vinculación o dimensión, que es el hecho de que nos va transformando día a día. Cristo nos va transformando día a día. Entonces, por ejemplo, yo les digo con toda seriedad y con sinceridad, tiene Cristo que transformarnos y estamos siendo transformados a la imagen del Hijo. Entonces, todos los días tenemos que dar un cambio, tenemos que dar un esfuerzo por cambiar algo en nuestra vida. Entonces, si usted no está siendo transformado, si usted no está siendo cambiado por la obra del Espíritu, Cristo no está en usted. O sea, y eso implica que usted se esfuerce con palabras, se esfuerce con cambios dramáticos de amistades, cosas de música, o sea, cosas sencillas. Yo traía a alguien discipulándolo ahí, y de repente se me ocurrió meterlo a la universidad y lo metí. Y está estudiando ya su primer ciclo, pero me da mucha tristeza que ahora que lo vi hace una semana, ya comienza con las malas palabras. Eso no lo hacía, eso no lo estaba haciendo. Y es que es la relación con Jesús. O sea, hermanos, ¿se imaginan ustedes que diariamente a través del Espíritu Santo nosotros tenemos una relación directa con el Hijo de Dios? O sea, ¿qué más vida de poder usted quiere en su existencia? ¿Qué más vida poderosa usted quiere ver? Ahora, Cristo está en nosotros. El Espíritu está en nosotros. Ahora, siguiendo con la idea del 10, note lo que dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, ¿cuál es el tema principal de hoy? La relación del cuerpo con el Espíritu. Ok. El verso 10 me ha afirmado que Cristo mora en mí también. Cristo
está en mí a través del Espíritu Santo. Ok, pero el cuerpo está muerto. Diga conmigo, el cuerpo está muerto. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque cuando dice que está muerto, quiere decir dos cosas. Lo primero que quiere decir el versículo, y mire, estoy predicando de la Biblia de mi mamá. Esta es la primera Biblia que regaló mi papá, mi mamá, ya la guardé. Y aquí está cuando lo enseñó el jefe, lo enseñó el patrón, el pastor fundador. Y es lo que él enseñó. O sea, ¿qué es lo que quiero decirles? Las verdades de Dios son eternas. O sea, no cambian. Entonces, póngale a la par lo que significa, porque entonces usted va a saber de Dios y va a saber vivir con Dios. Ahora, ¿qué significa la relación que tenemos con el cuerpo? Significa dos cosas, hermano. Eso es lo que dice ahí. Pero note esto. Mire, dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto, presente. O sea, no puedo yo interpretar este verso más que solo de dos maneras. Uno, está hablando que yo en la medida voy a tener un momento donde yo voy a morir. Eso está diciendo el versículo, que es el cuerpo va a tener que morir, aunque Cristo habita en mí, el Espíritu habita en mí, pero yo me voy a morir. O sea, la realidad que Pablo está tocando es que a pesar que tenemos la presencia absoluta y total del Espíritu Santo en nuestra vida, lo que trae a nosotros una relación directa con Cristo, a pesar de eso, el cuerpo es de muerte. Porque la salvación, la función del Espíritu Santo, primeramente es interior. Porque ¿qué es lo primero que hace el Espíritu? Transformar nuestra vida, cambiar nuestra vida, darnos un nuevo nacimiento. Entonces, pastor, y aunque tenga yo el Espíritu Santo, me va a morir. Se va a morir, papito. Usted no va a vivir. Póngase crema, póngase, jálese la cara, póngase cirugía. Usted se va a morir, papito. Y que hoy ha mejorado, porque antes lo que hacía es que a la señora les amarraban aquí atrás, ¿ah? Les jalaban el pellejo para que fueron pelando los dientes pasaran. Pero hoy la tecnología ha mejorado y hacen ajustes en la cara. Pero aunque usted se arregle la carita, usted va camino, ¿verdad?, al jardín de los recuerdos, ¿va? ¿Ah? Entonces, hay que ser realista. Usted va directo a Montelena si tiene billetes, y si no a jardines de recuerdos. O sea, ahí no hay para dónde, pa. Ahí no hay para dónde. Enterraron a mi abuelo hace unos 8 o 10 meses. Y mi abuelo había comprado, y aquellos que ya compraron su nicho, yo les advierto, así tienen más de 20 años de haberlo comprado, vayan a ver que no se los hayan robado, porque a mi abuelo ya le habían metido otro cliente allí. Porque mi abuelo hace 30 años, cuando fue profesor de la escuela San Alfonso, porque mi abuelo siempre fue normalista, fue profesor de la escuela San Alfonso con los maristas. O sea, pero ¿cuál es el problema? Ya desde hace tanto tiempo que mi abuelo había comprado el nicho y ya se lo querían timar. Se lo quería, ya le habían metido ahí un cliente. O sea, tuvieron que pelear porque, claro, desde hace tiempo, y se vuelven a vender. O sea, si no se ponen las pilas, ¿va? Entonces, esa es nuestra realidad. Tenemos al Espíritu, tenemos una vida espiritual poderosa, grande, porque oramos, pedimos obras, pedimos misericordia, todos los días nos relacionamos con Dios, todos los días vemos la obra de Dios en nuestras vidas, pero nos estamos muriendo. Esa es la dualidad de la vida del creyente. El versículo 10 presenta la tremenda dualidad de la vida del creyente, que a pesar que es depósito de la dignidad de la presencia del Espíritu Santo, se está muriendo. Va a morir. Pero en el proceso también tenemos que pelear, porque el cuerpo de muerte hoy me pide, me domina, porque aquí está
una realidad en la teología paulina. Ya la voy a explicar. Hermanos, según el verso 10, el cuerpo es el asiento de las condiciones pecaminosas y de la maldad humana. Entonces, el versículo cuando dice el cuerpo a la verdad está muerto, implica primero que me estoy muriendo y segundo que ahorita estoy vivo, pero mi cuerpo está muerto. Porque aunque me pasa la sangre, aunque circula la sangre, aunque mi cerebro funciona, yo estoy muerto porque el cuerpo está muerto, porque está condenado al pecado, porque en el cuerpo está la parte pecaminosa del hombre. Entonces, la realidad del creyente es que vive y habita en el poder y presencia del Espíritu Santo. Habitamos y vivimos en el poder del Espíritu, que de tal manera que usted me dice, ore por mí, yo oro por usted, de tal manera que así mañana voy a estar predicando en la policía y voy a ir con poder a hablar del Espíritu. Pero ¿cuál es el problema? Después de que yo termine de predicar, yo voy directamente a mi casa o a la oficina y voy pecando. Porque pude haber predicado un buen sermón y subirme al carro con el pecado en mí. Y yo les quiero decir, y esto no lo oculto porque ya lo he contado alguna vez. La última vez que estuve predicando en el Taber Central fue bien dramático porque nadie podría haber creído, ¿verdad? Porque el sermón salió excelente. El pastor general decía que de 10 sermones de un predicador, 7 son de relleno y 3 son buenos. Entonces yo lo cambio, para mí son 7 y 3 más o menos, lo cambio, ¿va? Porque yo digo que a mí ninguno me sale bien, porque realmente ninguno, ¿va? O sea, yo no considero que uno le pueda poner un número a un sermón, ¿va? Pero a mí me salen más mal, ¿va? Un montón de sermones. A él le salían 3 buenos, a mí no me salen 3 buenos, ¿verdad? A mí me sale 1 quizás de 10, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué es lo que quiero decir? El sermón estuvo poderoso, pero ¿cuál es el problema? Yo en la mañana peleando con mi mujer estaba, y yo me he tenido que humillar ante la presencia de Dios y decirle, Señor, esta mujer algo le ha pasado, yo acepto mi culpa, pero ya que no puedo pegarle, va, voy a orar por ella. Y la mujer con el gran dolor de cabeza y me dice, yo no voy a ir. Pues no vayas, pues. Pero ella lo que no sabía es que yo me estaba humillando en la presencia de Dios. Y fui con temor y temblor. Y lo primero que me dice Aguirre, Pastor Aguirre, dice, mira vos y Cintia, allá se quedó en la casa, no quiso venir. Mentira, estaba con gran dolor de cabeza porque yo la había sacado de quicio y enojada y fúrica. Yo prediqué, che. Terminando el sermón, me dieron una ofrendita, abracé al jefe, abracé a toda. Vaya, me voy a la casa, pero cuando llegué a la casa, ardía en llamas la casa. Era un fuego. No, y hablar con ella, le dije, mira, si te ofendí, discúlpame. O sea, pero, ¿qué es lo que quiero decirle? Habitamos en el poder del Espíritu, pero también en el poder del pecado del cuerpo. O sea, es inevitable. Es inevitable. Eso es un ejemplo dramático, duro. También a ella le toca ir a predicar ahí de vez en cuando. Y igual yo, antes era peor, ¿verdad? Pero ella se queja que yo no le pongo atención, que no le ayudo con los sermones. Pues así le he enseñado yo. O sea, hoy se está haciendo bien profunda, ¿va? Porque como, pero que ella me dice, es que vos no me enseñas nada, güey. ¿Qué le voy a enseñar? ¿Qué le puedo enseñar yo? Si a ella, el maestro de ella va a ser el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo yo le voy a ir a hacer el sermón a mi mujer? Que Dios le lo regale, que Dios se lo ponga. Yo se lo puedo dar, va, 3 puntos, 4, pero no lo va a predicar bien, porque ella va a predicar lo que el Espíritu le dice. Pero también ella, antes de irse de la casa, me regaña, no me deja el desayuno, me deja todo. Entonces, vivimos en 2 realidades: en la realidad del Espíritu y la realidad del cuerpo.
La realidad del espíritu y la realidad del cuerpo. Mira, es que a mí me ha pasado de todo, pero es que yo tengo unos amigos que son cantantes, pero un poder ese muchacho que yo lo admiro porque Dios lo usa. Pero tiene una maña, es mujeriego y medio. Entonces, ya, mira, terminaba el culto y ahí iba. ¿Y qué está haciendo? Le digo yo, aquí aconsejando a la hermana. Solo aconsejando a la hermana vivía. Pues, mira, le digo yo, ya no, vos ya no estés aconsejándola. Pero mire, es de ese tipo de gente que puede estar haciendo algo y cuando canta, hermanos, y como que es un ángel, ¿verdad? Así va. Y es una cosa, voz y todo, y una alabanza, y ministra a la gente. Pero yo digo, si esta gente supiera lo que esté. Y lo mismo han de decir de mí. Pero esa es la realidad. Vivimos en el cuerpo y en el espíritu. Vivimos en el espíritu y vivimos en el cuerpo. Entonces, el cuerpo, óigame bien, ponga atención. En la teología de Pablo, el cuerpo es igual a naturaleza pecaminosa. O sea, el cuerpo aquí tiene una connotación donde habita el pecado. Ahora, lea nuevamente el verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. ¿Por qué? Porque va para la muerte, porque tiene el pecado en nosotros, ¿verdad? Y lo dice claramente. Mira lo que dice: a la verdad, es verdad, está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, pregunta para interpretar el verso 11. Esta es la pregunta teológica. Pastor, entonces ya entendí que el cuerpo tiene pecado. ¿Entendimos eso? Ok, bye. ¿Cuándo vamos a ser liberados? Mire el 11. Ojo, no, ojo bien. ¿Cuándo vamos a ser liberados? Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos. Vaya, ojo, atención ahí, no se me vaya. Esto ya lo enseñé. ¿Quién es aquel que levantó de los muertos? A Jesús. Dios Padre. Amén. Entonces se cierra el círculo trinitario. Porque el 9 me habló del Espíritu solo. El 10 me habló de Cristo que mora en nosotros. Y ahora del Espíritu de Dios. Del Espíritu del Padre. Entonces, vuelvo a repetir la primera parte del 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. O sea, el espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos es el Padre. Entonces es otra connotación más trinitaria porque se está refiriendo al Padre, pero no dice el nombre, sino que solo se está refiriendo a Él. Pero si ese espíritu de Dios mora en nosotros, que ya no lo dijo en el 9, que ya nos lo recalcó claramente, el 9 nos dijo que el espíritu moraba en nosotros, amén, ¿verdad que sí? Ok, ahora, pero mire lo que dice: el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Diga conmigo: glorificación. La palabra vivificará representa la acción de Dios cuando tome los cuerpos muertos de los que han creído en Él y les dé la resurrección. De tal manera que como creyentes, ponga atención, esto quiero mostrar algo. No está Pablo hablando de escatología aquí. A Pablo ahorita la escatología no está entrando en escatología. Lo que está predicando es: señores, hasta que nos muramos y resucitemos, el pecado ya no va a estar en este cuerpo. Entonces, hagamos algo. Diga conmigo: el cuerpo es bueno. Es que mire, hermano, esto lo tiene que entender usted, porque es lo que muchos dicen. Por ejemplo, cuando vamos a ganar almas, si usted muriera ahora, ¿para dónde iría su alma? ¿Al cielo o al infierno? Pero realmente, hermano,
¿Qué es lo que va a salvar Dios cuando nos resucite? El ser humano. La parte corpórea y la parte espiritual estarán con Él eternamente. Despreciamos el cuerpo porque nos parece que es malo, pero hay que tener mucho cuidado porque eso es filosofía griega, platónica y gnóstica. ¿Por qué? Eso se lo explico rápido. En la filosofía platónica, que después lo tomaron los gnósticos, existía un ser llamado el demiurgo. Diga conmigo demiurgo. No, dígalo bien, demiurgo. Demiurgo. No lo estoy invocando, vaya a ser que venga. Entonces, demiurgo en latín es el artesano. Entonces, para la filosofía griega hay un ser que creó todo. Pero, poneme atención, el problema del demiurgo es que creó todo lo material. Entonces, en la filosofía griega, el cuerpo es malo, es lo peor que puede existir, porque lo creó el demiurgo materialistamente. Ahora, cuando tú tomas esa connotación de que el cuerpo es malo y el espíritu es bueno, estás dividiendo al ser humano. Y Pablo no está enseñando eso. O sea, el cuerpo fue creación de Dios. ¿Habita el pecado en nosotros? Sí. ¿Qué es lo que es malo? ¿El cuerpo o el pecado? El pecado. Dios va a glorificar el cuerpo cuando nos resucite. Él le va a regalar a todos los que han creído en Él un cuerpo como cuando Cristo resucitó. Y dice que Él comió, que Él tenía las marcas de los clavos en las manos, pero que Él, hermano, tenía esa condición glorificada, diferente, un cuerpo distinto. Lo que Pablo está mostrando es que en el cuerpo glorificado ya no hay pecado. ¿Por qué? Porque el cuerpo glorificado es el que nos va a dar Dios para estar con Él eternamente. Entonces, ¿hasta cuándo el pecado ya no va a habitar en el hombre? Hasta que nos dé un cuerpo glorificado para tener una relación directa con Él. Porque Apocalipsis, ¿verdad?, muestra la resurrección. Porque Pablo en Tesalonicenses habla que seremos resucitados. O sea, hay una resurrección futura, igual, no igual, con las connotaciones similares a la de Jesús, pero con muchas cosas que se van a cumplir igual. ¿Por qué? Porque nuestra resurrección no es como la de Cristo, poderosa, gloriosa, ¿verdad? La resurrección del hombre es una vivificación. Por eso Pablo tiene cuidado de decir vivificará. O sea, no quiere decir la resurrección del ser humano es igualita a la de Cristo. No, quiere darle una dignidad menor, pero siempre especial. ¿Por qué? Porque cuando ya nosotros resucitemos, tenemos, hermano, que tener un cuerpo de gloria para estar con Cristo. Entonces, ahí ya no va a haber pecado. Entonces, el cuerpo ya no nos va a ser estorbo. El cuerpo ya no va a tener el pecado que habita ahora en nosotros. El pecado que habita en nosotros. La connotación filosófica de la carne mala y de azotarse y de golpear, ¿verdad?, y de hacerle unos daños. O sea, porque el cuerpo, porque en la filosofía griega, hasta que salía el león, o sea, la parte espiritual, hasta ahí era liberado el ser humano. Entonces, es algo bien profundo, bien raro, extraño, porque realmente los griegos tenían muchas características. Una de ellas es que no tenían historia. Los griegos no conocían la historia. Los judíos son los que le dieron la connotación de historia. Para los griegos la existencia es una cosa que se repite, como los círculos que habla Eclesiastés. Es decir, se va repitiendo la creación, y los griegos creían en el arge y creían también en el logos. Entonces ellos creían que todo lo material no era bueno. Por eso es que cuando Pablo predicó la resurrección entre los griegos, fue aborrecido, porque ellos ¿para qué va a resucitar? O sea, no podían comprender cómo la resurrección podía ser algo positivo. Pero desde ya lo digo, en teología de Pablo, el cuerpo no es negativo, el cuerpo es bueno. El problema es el pecado que habita en el cuerpo. Entonces, ¿cómo va a designar Pablo lo negativo del cuerpo? Fíjate bien. Los traductores van a traducir de dos maneras lo negativo.
que está en el cuerpo. ¿Lo va a traducir como cuerpo a secas o lo va a traducir como carne? Diga conmigo carne. Va a traducirlo más veces como carne, sarx, que como cuerpo. Pero usted ya sabe que carne y cuerpo en la teología de Pablo es connotación de pecado. Entonces, el 11 nos dice que un día vamos a ser liberados. Ahora, veamos el 12 para ir aterrizando. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne. Ahí cambió, mira. ¿Por qué? Mira el versículo 11 dijo, vivificará también vuestros cuerpos. Y el versículo 10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo. Allí, o sea, en los versículos 10 y 11 utiliza la palabra cuerpo para referirse a la connotación pecaminosa. Pero en el 12 aparece carne. Carne. Ahora, carne y cuerpo son sinónimas. Eso lo dice Gordon Fee, eso lo dice todos los grandes eruditos como Leon Morris. O sea, son sinónimos en Pablo. Cuando usted vea cuerpo y carne, vuelvo a repetir lo mismo, está refiriéndose al pecado que habita en el cuerpo humano. Ahora, veamos qué tan mal es para Pablo la carne. En 8:4, mire lo que dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está hablando algo malo en la carne. Veamos el 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. O sea, ahí está claro, carne es negativo. Ahora, veamos digamos 8:8, que acabamos de pasar por ahí. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces la carne es negativa, porque representa la naturaleza caída y pecaminosa del hombre. Entonces, habiendo visto estos versículos que conforman la negatividad de la carne por ser pecaminosa, vea y repita conmigo el 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme, mire bien, para que vivamos conforme a la carne. Entonces, está hablando, la palabra que ocupa como deudores, o sea, está hablando ofeleima, o sea, es no le des crédito a esto. No le dé crédito, no le deba. Porque nosotros esperaríamos que dijera, seamos deudores del Espíritu. Eso es lo que está queriendo decir. O sea, ¿qué quiere decir? Que no le demos a el cuerpo, no le demos a la carne crédito. ¿Por qué? Cuando usted le da crédito al cuerpo, cuando usted le da prestado al cuerpo, el cuerpo se le monta encima. Entonces, hay personas que no viven para el espíritu, sino que viven para el cuerpo. ¿Cómo? El cuerpo los domina. De tal manera que yo les decía, personas, vaya, sencillo, gente que le encanta comer. Y yo les digo, lo vuelvo a repetir, hay gente que vive para comer, o sea, y no hay que vivir para comer, hay que comer para vivir. Pero hay gente que se come 3 hot dogs, 4 hamburguesas. A mí me están criticando porque allá yo no había cenado, no había desayunado y se asustaron porque yo como, pero no me harto. Pero ya andaba hambre, hermano. Me volé 15 tacos, hermano, de una sola pasada. Pero quedé, hermano, con dolor de estómago, como buscando el baño, y peor que le bañaron con chile. El pastor y todo el mundo allá, el Borja, toda la. Hey, usted es Arturito, va, me decía. Pero lo que pasa es que no había desayunado ni había cenado. Entonces, ellos, ¿por qué le volaban con toda la comida? Y yo no había comido. Ahora, eso se llama darle crédito al cuerpo. Porque si usted le suelta un poquito, se le enjarana y le queda debiendo. Si usted se queda viendo Netflix, si usted se queda viendo las películas, dele crédito, dele crédito. ¿Y qué es lo que va a pasar? Le va a quedar debiendo. Y lo que Pablo quiere mostrar
Claro, la palabra dice, se traduciría como obligación, como una obligación pecuniaria, moral. Pero es que, hermanos, somos personas que le pasan dando crédito al cuerpo. ¿Por qué? Si usted quiere dormir, no quiere orar. Y a la carne y al cuerpo no hay que permitirle que le domine la vida. Porque si yo digo, hasta aquí, solo me voy a comer medio pan, hasta ahí vas a comerme. Si yo digo, solo una mujer voy a tener, solo una mujer y media voy a tener. Entonces, pero no puedo tener más. ¿Por qué? Porque si le da crédito, se lo come. Es un poquito que le suelte. Usted comienza a decir una mala palabra y ya le comienza. Hermano, eso es lo que quiere decir Pablo ahorita. En vista que todavía no somos libres del cuerpo, tenemos que vivir con la realidad que todos los días el cuerpo nos pide más. Cuídelo, báñelo, peínelo. Si usted está enfermo, cuide, métase las pastillas. Si usted lo van a operar, como algunos hermanos aquí lo van a operar, vamos a orar por ellos. Opérese, cuídese el cuerpo, pero no le dé crédito para el pecado. Porque si le da un poquito, se lo come. Y usted vive en la carne y no en el espíritu. Entonces, mire cómo dice. Vuelvo a repetir el 12. Así que, pon atención, ¿qué dice? No le está hablando a qué, inconversos ni impíos, sino que le está hablando a, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos la disponibilidad de vivir vidas un poquito más inclinadas al espíritu que inclinadas a la carne. Ahora, ve el 13, mire por qué es importante decirlo. Porque si vivís es inclinación, estilo de vida, día a día. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Cómo se traduce el verso? El versículo da una posición positiva y una negativa y su consecuencia. Hay dos maneras de vivir según el 13. Dos tipos de cristianos. Ojo, es dos tipos de cristianos. No está hablando de inconverso, porque este texto es muy discutido, porque dice, este no puede ser cristiano. No, en el verso número 12 dijo que éramos hermanos. Entonces, las dos maneras que tiene el creyente de vivir, una es debiéndole a la carne. Pero mire lo que dice el 13, porque si vivís conforme a la carne, mire consecuencia, moriréis. ¿Y qué es lo que pasa? ¿De qué se está tratando? Personas que viven no dependiendo de las cosas espirituales. Entonces, lo que quiere decir el versículo es que tienen dos características. Número uno, tienen una relación, una mala relación con Dios. No tienen una relación correcta con Dios. Son salvos, son creyentes, pero no tienen comunión con Dios. Y lo segundo es que lamentablemente no reciben las bendiciones terrenales que Dios les tiene preparadas porque viven en la mera carne. Yo le pregunté a un hermano de aquí que considero espiritual, ¿qué le pareció la predicación del pastor fulano? Estaba bonita, y así, claro y pelado me respondió. Habría que ver si lo vive él. Porque vino a imponer, y claro, el predicador que impone, pero hay que ver cómo vivimos nosotros. Entonces, esa es una persona madura la que me lo dijo. Vaya, le acepto, le recibo. ¿Por qué? Porque, hermanos, sinceramente, tenemos esa mala inclinación de que a pesar que andamos haciendo las cosas de Dios, las andamos haciendo en la carne. Por muchas razones. Primero porque por vanagloria, porque nosotros somos, queremos. Y estaba hablando con una persona, me ofreció una cantidad de dinero. Y le dije, mire, vamos a hacer algo. Le dije, déjeme sumar y no me dé todo. ¿Por qué? Porque si usted lo pone todo es gloria para usted.
y las cosas de la iglesia son gloria de Dios. Déjeme ver qué ponemos como iglesia. La comunidad, el cuerpo de Cristo tiene que abonar. Entonces, pero ¿cuál es el problema? El problema es que si yo me voy por la carne, no, está bueno, déme las bolas, pues si yo necesito. No, hermanito, ¿sabe por qué? Porque aquí, si yo comienzo a meterme por el lado del billete y por el lado de que fulano y mengano que ponga, no, es que no es así. No se puede hacer de esa manera. Tiene que ser dependiendo de Cristo, no dependiendo del hombre. Y le puedo decir esto: puedo construir templos, porque a mí una persona me ha dicho, pastor, me ha dicho, al comprar un terreno usted ahí enfrente, lo que sea, yo mismo le financio. Financiar $100,000 de construcción. ¿Qué diría cualquiera? Démosle ya pues. No, Señor, es que no es así. Si a mí Dios no me da la orden, no me meto. Porque yo no quiero venir a fracasar y a los 8 meses de estar aquí que me vengan a quitar de pastor. Yo no soy bobo. Por eso me he quedado pelón de tanto sufrimiento. Pero ¿cuál es el problema? Si usted busca, no, mire, aquí venga, pastor, y uno va y bien feliz y está contento que le den 50,000 pesos, 20,000, que le financien. No, papito, mira, te voy a decir una cosa. Hacemos más orando y preguntándole a Dios, porque a mí mi pastor me enseñó eso. Pastor siempre, él fue enfático. Siempre. Él me enseñaba, mira, la iglesia se mueve con 3 cosas. 1, asistencia. 2, ofrenda. 3, profesiones de fe. Si el pastor que vos dejas ahí predicando tuvo una buena asistencia, recogió una mala ofrenda, pero ganó un alma, entonces se salva. Seguí. Si hubo mala asistencia, no hubo buena ofrenda y no hubo profesiones de fe, en 4 meses quita a ese inepto de ahí. ¿Cómo medimos el sermón? Por la asistencia. ¿Y sabe cuál es el problema? ¿Qué es lo espiritual? La asistencia y las profesiones de fe. Tal vez el predicador no tuvo una buena ofrenda, pero hubo profesiones de fe, entonces ganó. Y eso es suficiente para mantener al predicador. Esas cosas yo las llevo aquí, miren. La gente no la sabe. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros queremos que aquí todo sea el cuerpo y aquí y regalemos. No, Señor, aquí vamos a ir paso a paso y no nos vamos a alocar. ¿Por qué? Porque cuando hagamos algo, siempre lo vamos a hacer con la guía de Dios. No porque se me ocurrió, porque a mí yo siento, sino que porque Dios nos ordenó hacer algo. Y cuando es así, vamos a ganar. Pero si no, pues metámosle carne, regalemos comida, hagamos rifas, hagamos acá, no, traigamos cantantes, hagamos, no. Prediquemos, eso es lo único. Prediquemos bien, para que la obra salga y para que los hermanos mejoren en su vida espiritual. Pero eso es lo que dice, o sea, dos formas. La carne, mira el 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Consecuencia, no vas a tener una buena relación con Dios. Y segundo, no vas a tener las recompensas que Dios te está dando. No te las van a dar. Y aquí hay muchas recompensas estancadas. ¿Por qué? Por su estilo de vida, Dios no le ha dado un carro. Por su estilo de vida no le ha dado prosperidad. Por su estilo de vida no le ha dado un poquito más de platita. ¿Por qué? Yo soy testigo que para poder ser bendecido, usted no necesita más que solo obedecerle a Dios, hermano. ¿Quiere prosperar? Obedézcale y deje de andar de necio. Yo hablaba con alguien ayer, es que no entendés. Y todavía le dije, Jonás, le dije, que te dan y no entendés. Ya estuvo sobre, le dije. No más. Necio, burro. ¿Y qué queremos? Que te quiebren las 2 piernas. Ya estuvo. No pelees con Dios. ¿Pero qué? Perdemos las bendiciones. Ahora, la segunda parte del versículo y cerremos. Mas si por el Espíritu hacéis morir
las obras de la carne, viviréis. Ahí hay dos cosas. La traducción del griego es obras del cuerpo. Esa es la verdadera traducción. Ahí no distingue, o sea, vuelve a hacernos lo mismo Pablo en el griego. ¿Por qué? Porque no distinguen en la traducción. Obras del cuerpo. Y aquí hay algo. Mire lo que dice esa última parte. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Quién es el que mata las obras del cuerpo? El Espíritu. Por eso es que el Espíritu es importante en mi vida. Porque en la medida que yo haga morir las obras del cuerpo, yo voy a ser espiritual. Y me toca hacer morir las obras. La comida, las pasiones desenfrenadas, las debilidades, los deseos pecaminosos. Hermanos, el espíritu tiene que someter al cuerpo. El espíritu tiene que dominar el cuerpo. El espíritu tiene que matar las obras. A mí la carne me va a pedir muchas cosas, pero el espíritu tiene que dominar mi vida. ¿De qué manera? Como dice el 14, y eso es precioso. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿De qué manera? No voy a terminar el 14, solo le voy a enseñar. La palabra guiados quiere decir en griego entregárselos, dejarse dirigir. Entonces, la vida del cristiano es dos cosas: dejarse guiar por el Espíritu Santo y entregarle al Espíritu mis pasiones y mis bajos deseos y mis bajos instintos. Vuelvo a repetir, la vida del creyente espiritual es dejarse guiar, porque está en pasivo. ¿Qué quiere decir en pasivo? Que es el Espíritu quien me lleva a mí, me orienta. O sea, Él es el que me jala. Pero me tengo que dejar guiar por el Espíritu para poder matar las obras del cuerpo. Eso es lo que quiere decir. Le voy a leer la Reina Valera española. Dice así: 13 y 14. Si viven de ese modo, van a la muerte. Y al contrario, si en el Espíritu dan muerte a las bajas acciones. Dan muerte a las bajas acciones. Verso 14. Porque hijos de Dios son todos y solo aquellos que se dejan llevar por el Espíritu de Dios. Es que ese es el problema del 14. Estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que se dejan guiar por el Espíritu y matan las obras del cuerpo. ¿Es usted hijo de Dios? Ahora, si quiere que se la complique, la palabra hijos ahí es huios. En griego hay dos palabras para hijo: tecnón y huios. Tecnón es bebecito, bebecito de leche, que hay que andar jalando. Venga al culto, adore, venga a congregarse, deje de andar viendo las viejas de los otros hermanos. Tecnón. Pero están los huyos, que son hijos mayores, adultos, maduros, que no hay que andarles diciendo venga al culto, que no hay que andarles diciendo ofrende, que no hay que andarles diciendo sirva, porque están maduros en el Espíritu. Por eso son capaces de dejarse guiar por el Espíritu Santo y matar las obras del cuerpo. ¿Qué es usted? ¿Un niñito infantil que se enoja por todo? ¿O es un hombre, un hijo adulto de 21 años que no hay que andar a decirle que a los niños no haga eso, no haga eso, no haga eso? Solo los hijos de Dios pueden dominar las pasiones, no porque ellos puedan, sino que porque se dejan guiar por el Espíritu Santo. Qué bonito.
¿Por qué no oramos hoy y cerramos este culto con eso? Digámosle al Espíritu que nos guíe. Padre, en el nombre de Jesús, si hay alguna persona en esta noche que quiera aceptar a Cristo, venga a los pies de Jesús.